Entonces, las torres requieren un sistema clase 3. Pero ¿qué me está diciendo? Mire que usted en los en la zona de, ya lo quito, en la zona de almacenamiento y en la zona del salón comunal, le está diciendo requiere rociadores. Pero también mire que va a encontrar que como el título J también le dice, usted tiene rociadores, pero adicional a eso, debe tener también, ¿qué? Mangueras. Entonces, ahí cuando está pasando esto, voy a dejarlo, por ejemplo, acá en el salón, en la zona de almacenamiento, dice, mire, usted va a tener una zona de rociadores, pero va a tener unas mangueras. A esto se refiere, a estos gabinetes de acá, lo que le está diciendo, de las venga, torres, esos gabinetes que deben ustedes ya funcionar con saben diseñar esas torres, 250 ¿cierto? Miren, o entonces con aquí 100, hablábamos de ese lo que está diciendo. sistema Si clase tuvieran 3, que son los solamente un sistema. gabinetes y ¿Listo? las válvulas de 2,5 en la escalera. Entonces, algo así. Eso es lo que básicamente está Para que diciendo. vayan viendo, ahí están las escaleras, no las quité para que pudieran ver. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo es? Que Listo. con un mismo sistema de protección, Aquí es se ve decir, un con poco un mejor. mismo bomba y tanque, yo Entonces, puedo mire que en la zona de parqueadero vamos a tener no solamente los rociadores, sino también tenemos las mangueras. Si no tuviéramos más, nosotros, si solamente tuviéramos que proteger toda la zona de parqueaderos a estas mangueras, le está diciendo, a estas mangueras debe sumarle 250 si es riesgo ordinario 1 y si es leve, 100 galones nomás para el tanque. ¿Listo? Sí, señor. ¿Qué pasa con Claro. ¿Qué pasa con este proyecto? Que este proyecto pues obviamente tiene un clase 3 por ser un edificio de gran altura. Entonces nos dice, ahora tenemos que diseñar para 750 galones por minuto. Ok. Listo. Creo que mi ingeniero Miguel como que tiene el micrófono abierto. Listo, eso es lo que nos está diciendo. Entonces mallas pueden ser anillos o pueden ser en columna. ¿Listo? Mira lo que me está diciendo ahora. Entonces, ¿están escuchando ahí, cierto, muchachos? Sí, se escucha. Sí, señor. Listo. Sí, Gracias. señor. Listo. Entonces, mire lo que me está diciendo. Entendiendo que el parqueadero todo debe llevar rociadores, lo que me está diciendo es, mire, escoja usted una zona a proteger. Y esa sería mi área a proteger. ¿Listo? Y diseñe para el cumplimiento de esa área a proteger. Diseñe para el número de rociadores y esa área a proteger. Pero mire que esa área a proteger va a estar a lo largo de todo mi zona de parqueadero. Lo que me está diciendo es, mire, escoja la más retirada, esa área a proteger más retirada. Si estamos diseñando un grupo ordinario, ¿cierto? Va a ser 1500. Escoja la más retirada y a esa retirada garantícele el caudal, ¿cierto? De esos rociadores y garantícele la presión de funcionamiento. Pero eso no quiere decir que se pueda presentar un incendio acá. Si se llega a presentar en este lado, mire que los rociadores que se van a activar va a ser para un área a proteger de 1500. O si se presenta en este costado, los rociadores que se van a activar van a ser para 1500 FTs. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. ¿Qué sería crítico? Que se presentara el incendio acá, y no fuera capaz y se siguiera pasando a otras áreas a proteger. Lo que la teoría le dice es, mire, la capacidad de su tanque está diseñado solamente para suplirle un área de 1500 FT cuadrados. ¿Listo? Eso sería lo crítico. Entonces hagámonos ese diseño. Entendiendo lo que les digo, entonces mire lo que nos dice. Entonces arranque su predimensionamiento. Vamos a hacerlo con estas dimensiones y arrancamos ese diseño. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Voy a tener, mire que toda mi zona, ¿de qué parto yo? Yo parto de garantizar el uso. Entonces, si estoy hablando de un uso de almacenamiento A1, ¿cierto? Recuerde que los estacionamientos vehiculares es el A1. ¿Y qué es lo que nos dice el título J? Nos dice, mire, debe tener sistema de mangueras, ¿cierto? O red manual, más un sistema de rociadores. Y nos habla para cada uno de esas condiciones, de esas características. Cuándo debe ir y cuándo no debe ir, ¿cierto? Entonces empieza a hablarle que si es mayor a 1000 metros o que si está comportamentado, etcétera. Empieza a mencionarle todo eso. Ahora, si bien nuestro parqueadero vamos a trabajarlo acá en FTs y pues ya lo miramos. Solamente regáleme en este ancho para entenderlo un poquito. Entonces, mire lo que nos dice, que vamos a
a trabajar esta longitud de ese parqueadero como si fuera 200 FTs. Esto sería el total de mi parqueadero para este ejemplo. Entonces 200 FTs, estamos hablando básicamente por punto 3048, que tiene una longitud de 70 metros, más o menos. ¿Listo? Entonces, tiene 70 metros de largo el parqueadero, todo el parqueadero, y de ancho 130. Entonces, estamos hablando más o menos de 40. Entonces, el área bruta de todo ese parqueadero, pues el área total sería 40 por 70, es decir, 2.800 metros cuadrados. ¿Listo? Pero me dice, mire, 2.800 metros cuadrados tiene todo el parqueadero, pero ahora usted escoja su área más crítica. Para este caso, el área más crítica va a ser la que está más retirada a la bomba. Y lo que me está diciendo es, diseñe para esa área a proteger. ¿Listo? Entonces, si estamos hablando que es una 1, me dice que el sistema se comporta como un riesgo ordinario, ¿cierto? 1, riesgo ordinario. Y bajo esas características, entonces lo que me dice es diseñe. Entonces, haciendo el símil acá con este 3D, lo que me dice es, mire, usted tiene que llenar todo eso de rociadores, pero va a garantizar el diseño del caudal y presiones. ¿Para qué? Para un área a proteger de 1000. Entonces, ¿cómo puedo empezar a predimensionar? Entonces, lo que me está diciendo es, mire, usted va a proteger para 1500 FTs y empieza a caracterizar su proyecto con esos 1500 FTs. Entonces, usted conociendo el área mínima a proteger, usted puede calcular las demás características. Entonces, hagámoslo rápido. Entonces, si el área a proteger mínima es de 1500 FTs cuadrados, lo que me dice, mire, en función de el tipo de rociador, ¿cierto? Y las características de ese rociador, usted va a conocer el número de rociadores, el número de líneas, entre otras. Entonces, para el ejemplo, lo que me dicen, mire, vamos a proteger es un RO1, un riesgo ordinario 1, y voy a protegerlo con un diámetro de rociador de media pulgada. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que la temperatura va a ser 60 grados, ¿cierto? Y lo que me dicen, mire, si usted está trabajando con media, va a utilizar un coeficiente de descarga de 5.6 galones por minuto por P6 a la 0.5. ¿Listo? Es lo que me está dando. Y me dice, si usted tiene unas características de uso estándar, entonces lo que dice es el área de cobertura de su rociador máximo va a ser 130 FTs cuadrados para esa área de cobertura, y esa distancia que hay entre rociadores va a ser 12 FTs. ¿De dónde sale esto? De la norma. NTC 2301 o referencia NFPA 13. ¿Listo? Le dice, ¿qué estamos considerando nosotros acá? Unas características estándar. Obviamente, respetados ingenieros, si ustedes tienen mayor riesgo, pues las exigencias van a ser más fuertes. Entonces, lo que le dice, por ejemplo, ahí para que tengan una idea, si ustedes tienen almacenamiento de llantas, estantería, etcétera, lo que le dicen, mire, su coeficiente de descarga ya no puede ser 5.6, tiene que llegar a ser 11 o 25, dependiendo de las características. Si su altura de entrepiso es mayor a 3.7 metros de altura, lo que le está diciendo es, mire, es una zona que, aunque tenga rociadores, esa altura hace que se demore un poco el agua en llegar a humedecer el piso, ¿cierto? Entonces, todo eso influye en las características del tipo de coeficiente de descarga que debo tener. Y así sucesivamente. Entonces, bajo estas características, ¿qué es lo que nos dice? Entonces, bajo estas características, yo ya puedo predimensionar mi red. ¿Cuánto número de rociadores, cuánto número de líneas tengo y cuánto sería el total de rociadores que tengo que tener? Entonces, lo que nos dice es el número de rociadores, ayúdenme ahí, por favor, va a ser igual a ¿qué?
al área a proteger sobre el área de cobertura del rociador. Para este ejemplo sería igual a 1500 FTs cuadrados sobre 130 FTs cuadrados. Para este ejemplo 11.58. 1500 dividido en 130. 11.53. Yo les recomiendo 12 rociadores. 11.53, 12 rociadores. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que en esa área a proteger, ¿cierto? En ese espacio mínimo yo debo tener 12 rociadores. Mínimo 12 rociadores en ese espacio a proteger. Ahora, ¿qué me dice? Que el número de líneas para esta condición estándar va a ser igual a 1.2 veces el área a proteger sobre la distancia entre rociadores. ¿Listo? Entonces, mire que lo que me está diciendo es sáquenle la raíz cuadrada a esa área, es decir, L por L, ¿cierto? Y calcúlelo en función de la línea, de la separación entre rociadores, con un factorcito de seguridad. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es, mire, va a ser 2.2 por esa área a proteger es 1500 FTs cuadrados sobre la distancia que es 12 FTs. Para este caso, el número de líneas para garantizar esos 1500, pues básicamente va a ser igual a ¿qué? A mí me dan 3.87. ¿Listo? 4 líneas. Rápidamente, 4 líneas. Entonces yo ya puedo empezar a configurar eso. Entonces lo que me dice es, mire, usted va a tener 1, 2 o 3 o 4 líneas, nos pide el cálculo. ¿Y cuántos deben haber? ¿Cuántos rociadores deben haber en esa línea? Deben haber 12 rociadores. ¿Listo? Y calculo los demás parámetros. Entonces lo que me dice es, mire, usted ya tiene la separación entre rociadores. Ya sabe cuántos rociadores mínimos le van a funcionar. 12, ¿cierto? Entonces, lo que dice es, mire, calcular el número total de rociadores, pues depende de la geometría, pero hay una forma fácil de hacerlo. Entonces, lo que dice, si 12 rociadores se necesitan para proteger 1500 FT cuadrados, pues para proteger, ya hablamos un momentico, para proteger 200 FTs por 40, perdón, 200, sí, 200 FT por 130 FTs, eso nos da 200 por 130 FTs en 26.000 FTs, ¿cuánto es el número de rociadores que se requiere? ¿Listo? Entonces, ese número de rociador total, pero como les digo, esto depende de la geometría y la separación, pero esto es una cuenta rápida que uno puede hacer ahí. Entonces, lo que le dice es 12 por 26.000 rociadores dividido en 1500. Básicamente, usted para proteger esta zona requiere instalar aproximadamente 208 rociadores. Pero esos rociadores, como van a depender, también si usted tiene obstáculos, es decir, si este es el rociador, pero yo acá tengo una columna, pues tengo que tener una separación a esos rociadores. O si ustedes tienen pared a esos rociadores, va a depender de esa cantidad de obstáculos. ¿Sí? Por ejemplo, acá, que ustedes tienen depósitos, esos rociadores van a depender de eso, de ese obstáculo. Lo que le dice es, mire, esa separación que haya o a la pared o al obstáculo va a ser SP. Y SP va a ser igual a SX medios. Para este caso sería 2 FTs medios, es decir, 6 FTs. Ahora, la separación entre líneas. Entonces, si le está diciendo tiene 12 rociadores y 4 líneas, entonces le dice, por ejemplo, línea 1, línea 2, línea 3 y línea 4.
Y en esas líneas deben existir 12 rociadores. 1, 2, 3, etcétera, ¿cierto? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etcétera. 12. Mínimo le pide que funcionen 12 rociadores. Entonces, esa separación entre esas líneas básicamente le habla de que va a ser esa separación igual a que al área de cobertura del rociador sobre Sx. Para este caso sería 130 dividido en 12, pues nos da NFTs 10.83 FTs de separación. Listo. Ya quedó predimensionado, ¿cierto? Ya sé cuánto es la área a proteger, cuánto es mi número de líneas, etcétera, mi número de rociadores. Entonces ahora me centro, aquí le estoy haciendo un zoom a esa configuración inicial. Entonces, este es mi zoom. Entonces, si yo decidí que voy a tener 4 líneas, entonces voy a tener línea 1, línea 2, línea 3 y línea 4. ¿Cuántos rociadores tienen que haber en esa línea? Para este ejemplo deberían existir 12 rociadores. Y empiezo a numerarlos. 1, 2, 3. Estos son de cuartos, ¿cierto? Entonces vamos a considerarlos de una vez. Digamos acá 4, 5, 6, etcétera. 5, 6, 8, 9, para este caso, 10, 11 y 12. 11 y 12. Mira lo que me está diciendo. De aquí para donde están los 12 rociadores es lo que me está pidiendo la norma que diseñe. Pero eso no quiere decir que no tenga el resto con rociadores. Todo debe estar con rociadores. Pero lo que me está diciendo, mire, diseñe sus diámetros de tubería para que funcionen 12 rociadores máximo al tiempo. Ah, que de pronto alcanza a funcionar otro más, ¿cierto? 14, 15 o 16, listo. Por el caudal que tiene y por los factores de seguridad, de pronto puede funcionar. Pero ya sí, lo que le dice es, mire, si se requiere que se activen al mismo tiempo, en el mismo tiempo estamos hablando, más de 12 rociadores, pues el tema del caudal y del bombeo se complica. ¿Sí? Entonces, ¿por qué está previsto esto? Entonces, lo que dice es, mire, esos 12 rociadores van a tener unos diámetros de tubería, unos consumos de caudal y se supone que eso puede mantener el conato de incendio por lo menos en 30 o 60 minutos, dependiendo del caso. Entonces vamos a centrarnos, esto es un corte ya de eso. Entonces esto sería el rociador 1, aquí voy a separar un poquito, rociador 2 y rociador 3. Ese corte que yo estoy viendo es este corte acá. Sería este corte. Sí, señor. Sí. Mientras llega el cuerpo de bomberos a extinguir el incendio. Entonces lo que hace es humedecer la zona y evitar que se propague de un lugar a otro. Recuerde que lo que les he dicho, muchachos, los rociadores no quiere decir que sea más seguro, que son más efectivos porque tienen una respuesta inmediata. ¿Sí? Pero si el conato, así lo llaman en términos, si el conato de incendio está ya desarrollado, el que debe apagar es el cuerpo de bomberos. No hay otra forma. ¿Listo? Entonces ese corte que yo les dice ahí es ese corte A. Corte A con 3 rociadorcitos por ahora. Entonces, miren, me voy a centrar en el rociador 1. ¿Listo? Este sería nuestro rociador 1. Entonces nos dice, mire, ese caudal de ese rociador, nos dice ese caudal va a depender de qué? Del coeficiente K por la presión de servicio que tenga en la red a la punto 5. ¿Y qué es lo que nos dice la norma? La norma nos dice, mire, la presión mínima en el rociador más retirado a la bomba debe ser mayor o igual a 7 PE6. ¿Listo? Mínimo. Esa presión acá del rociador más retirado. Ahora, ¿qué le dice? Que ese caudal del rociador, ¿cierto? Del rociador 1, va a depender de qué?
del área a proteger. Y lo que le dice es, mire, ese caudal de ese rociador 1, yo lo llamo así, va a ser igual. Va a depender de la densidad de protección por el área de cobertura. ¿Listo? ¿Y de dónde saco esa densidad de protección yo? Y esa área de cobertura. Entonces, tómenle una foto acá, por favor, que con esta tablita es la que van a diseñar, respetados ingenieros. Ingeniero Kevin, ahí, por favor. O sea, muy pequeño, qué pena. Ah, bueno, listo, no importa. Así. Sí, mejoró. Listo. Entonces, lo que me está diciendo es, mire, en las abscisas inferiores voy a tener una densidad en galones por pie cuadrado, ¿cierto? En las abscisas superiores voy a tener una densidad en litros minuto por metro cuadrado. Ahí sí es como al gusto del consumidor. Pero lo que me está diciendo es, mire, en las ordenadas voy a tener el área a proteger. Mínimo, ¿cierto? En un costado en ft cuadrados y en el costado derecho en metros cuadrados. ¿Qué es lo que tengo, respetado ingeniero Kevin? Entonces lo que me dice es, mire, su área a proteger, como usted la norma le va, si usted quisiera diseñar para más área, puede hacerlo, ¿sí? Pero pues que lo haga a la luz de la norma y a la luz de la economía, pues uno lo que hace es diseñar lo mínimo que le da la norma. Puede ser irresponsable, sí, pero pues está cumpliendo la norma. Entonces lo que nos dice, mire, para esos 1500, ¿cierto? FTs, lo que me dice, si es un riesgo ordinario 1, su densidad va a ser igual a 0.15. Perdón. Su densidad va a ser igual a 0.15. Si fuera un grupo ordinario 2, pues 0.20 y así sucesivamente. ¿Listo? Pero, ¿qué puede pasar? Que, no sé, al profesor se le dio porque el área es mayor, entonces mire qué pasa con las densidades. Empiezan a disminuir al tener mayor área, ¿cierto? Área de protección, porque quiere decir que es menos probable que todo el área de protección se incendie. ¿Listo? ¿Y qué quiere decir? Que se van a activar muchos más rociadores en esa área de protección. Eso es lo que quiere decir. Entonces, mire lo que nos dice. Ese caudal de ese rociadorcito 1, ¿cierto? PEN o lo que sea, me dice, mire, ese caudal para ese rociador 1 va a ser igual a que a 0.15 galones por minuto por FT cuadrados. Pero el área de cobertura de un rociador, si es estándar, dijimos que era igual a 130 FT cuadrados. Y puedo tener el caudal. ¿Listo? Entonces esto es en función del área a proteger y este es el área de cobertura. Para este ejemplo, pues va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 0.15 por 130. Ese rociador estaría consumiendo 19, el primer rociador más retirado estaría consumiendo 19.5 galones por minuto. Ahora, ¿qué me dice? Que si ese rociador requiere consumir 19.5, ¿cierto? Como se está considerando como un orificio, entonces, ¿cuánto es la presión mínima que debe existir en la red para que ese rociador garantice los 19.5? ¿Listo? Entonces, si va a garantizar los 19.5, lo que me dice, mire, la presión mínima en ese punto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al caudal sobre el coeficiente de descarga al cuadrado. ¿Listo? Para este ejemplo sería los 19.5 galones por minuto por el coeficiente de descarga, que decimos nosotros que era 5.6 galones por minuto sobre PSI a la 0.5 y todo elevado al cuadrado. Entonces, mire que para garantizar esos 19.5, ¿cuánto requiere? Entonces, requiere mínimo que en ese punto tenga una presión de 12.12 PSI. ¿Listo? Es lo mínimo que debe existir. Ah, que no, que usted quiere diseñar con lo mínimo, ¿cierto? Entonces, lo que le está diciendo es lo siguiente. Si usted dice, voy a diseñar con 7 PSI, con un coeficiente de 5.6, pues lo que está diciendo es que el caudal en ese rociador, ¿cierto?
va a ser igual a ¿qué? A 5.6 galones por minuto, PSI a la punto 5 por 7 PSI a la punto 5. ¿Listo? Entonces, mire que el caudal que yo tendría, yo le podría preguntar al ingeniero, si nos acompaña el ingeniero Miguel, ¿cuánto sería el área a proteger? ¿Cierto? Si es un grupo ordinario 2, o perdón, 1, mire lo que me está diciendo, que con 7.5, el caudal, ¿cuánto debería ser? Pues mucho menor, ¿cierto? Va a ser igual a 14.81 galones por minuto. ¿Y cuánto sería el área a proteger para ese caudal? Si el grupo es un grupo ordinario, RO1, ingeniero Miguel, si nos acompaña. ¿Podrían calcularlo? Sí, claro, pueden calcularlo. Pueden hacer la relación. ¿Listo? Entonces, mire, yo ya conozco. Yo ya sé que ese rociador 1 requiere 19.5 galones por minuto. Hasta ahí preguntas, ingeniero Kevin, o bien. Bien, profe. Listo, gracias. Ingeniero, qué pena, es que no sé por qué el 14.81 no me da. A ver, vamos a probarlo. Entonces, sería 5.6 galones por minuto por 7 PSI elevado a la punto 5. Voy a hacerlo yo también otra vez. Sí, 7 señora, sí, sí, gracias. o raíz de eso. Raíz de 7. ¿Sí? ¿Listo? Sí, señor. Vale. ¿Quién habló? ¿La ingeniera Camila? Sí, señor. Ah, gracias. Entonces, mire, yo ya elegí, ¿cierto? Ya sé que ese rociador, voy a anotarlo acá, hagámoslo aquí. Yo ya sé que ese rociador para que funcione, entonces mira, la presión acá debe ser de cuánto, según los cálculos que nos dio. La presión es 19, la presión debe ser de, perdón, aquí lo tengo calculado, de 12.12 PSI. 12.12 PSI y con ese coeficiente de descarga de 5.6 galones por minuto sobre PSI a la punto 5, lo que me está diciendo es, mire, ese caudal de salida para ese caso va a ser 19.5 galones por minuto. Entonces, eso es lo que está requiriendo ese rociador. Entonces, ahora lo que me dice, mire, ¿usted cómo puede predimensionar la tubería? Entonces, la tubería, hay dos formas de hacerlo. Voy a explicarle el método hidráulico que le dice, mire, en función de la velocidad de ese chorro, ¿cierto? De ese rociador, la velocidad de chorro de ese rociador, donde la velocidad de chorro de ese rociador va a ser igual a un coeficiente por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por esta presión, ¿cierto? De 12.5 nos daría la velocidad. Entonces, ¿qué tengo? Que esa velocidad de chorro pueden manejar un coeficiente, como les digo, de 0.31, 0.65. Normalmente uno maneja un coeficiente acá de 0.60. Ojo con las unidades, ¿cierto? Si la gravedad está en metros sobre segundo cuadrado, la presión debe estar ¿en qué? En metros columnas de agua. Entonces lo que quiere decir es que, pues yo puedo convertir esto a metros columnas de agua. Esos 12 PSI, si yo lo divido en 2.422 PSI, equivale a un metro columna de agua. ¿Listo? Y convierto esos PSI. Entonces, 12.12 PSI dividido en 1.422. Lo que le está diciendo es, mire, tiene una carga en metros columnas de agua, básicamente de 8.52. Y reemplazo. ¿Listo? Entonces, me va a dar la velocidad de chorro. Entonces, esa velocidad de chorro, para este ejemplo, sería igual a ¿qué?
Entonces esa velocidad de chorro básicamente para este ejemplo sería 7.75 metros sobre segundo. ¿Sí está bien? Creo que sí. Déjame lo repito otra vez. Sí, señor. Gracias. Ahora lo que le dice es la velocidad en la tubería, la puede considerar velocidad en la tubería como 4 veces la velocidad de chorro, o un cuarto. Para este caso sería 7.75 dividido en 4, me dice más o menos 1.91 metros sobre segundo, sería la velocidad. Pero ¿qué le dice la norma? Entonces, cuando usted mira la NTC 2301, de ahí sale el diámetro. La 2301 le dice, mire, el diámetro mínimo para un solo rociador, el diámetro mínimo de un solo rociador es 1 pulgada. ¿Sí? Es lo mismo, usted no puede colocarle media pulgada. De entrada la norma lo obliga a eso y es para controlar esas velocidades. Si yo ya quisiera, entonces yo ya puedo, por continuidad, ¿cierto? Me está diciendo, mire, yo requiero 19.5 galones por minuto, pero la velocidad de chorro que tengo acá es perdón, la velocidad en la tubería es de 1.91, entonces puedo calcular ese caudal, puedo calcular ese diámetro que se requiere en esa tubería. Por continuidad lo que le está diciendo es, mire, ese caudal del rociador 1 va a ser igual a la velocidad de chorro por el área de la tubería. Y despejando, pues que tengo que el área de la tubería va a ser igual a ese caudal del rociador 1 sobre la velocidad de chorro. Ya yendo un poquito más allá, pues el diámetro de la tubería va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 4 veces el caudal por la velocidad en la tubería por pi. ¿Listo? Pero ese caudal debe estar dado ¿en qué? En metros cúbicos, porque si la velocidad la tiene en metros sobre segundo, sí. Ahí sería velocidad de tubería, en la tubería por el área de la tubería, ¿no? Sí, Ah, sí, ya, mire, ya. es la velocidad de la tubería. Aquí lo tengo anotado como velocidad de chorro, sí. Ya, ya es que se actualizó la imagen. Velocidad de la tubería sobre velocidad de la tubería. ¿Listo? Pero ojo, si usted tiene la velocidad en metros sobre segundo, velocidad de la tubería en metros sobre segundo, pues obviamente debe trabajar el caudal en eso. Entonces hagamos acá un factorcito de conversión rápido para que lo tengan guardado. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que el caudal está en galones, ¿cierto? Un galón por minuto va a pasarlo a ¿qué? A metros cúbicos sobre segundo, para que me exprese en metros. Entonces, ¿qué tengo? Que un galón, hagámoslo así pequeño, es igual a 3.785 litros y los 1000 litros equivalen a un metro cúbico. ¿Listo? Lo que me dice es que un minuto tiene 60 segundos. Entonces, tengamos ese factorcito de conversión. Entonces, para pasar a metros cúbicos de galones por minuto es igual a ¿cuánto? 3.785 dividido en 1000 y dividido en 60. Eso le da al ingeniero Camilo 3.38 por 10 a la menos 5. Y ahí ya puedo tener el factor de conversión para pasar a metros cúbicos sobre segundo directamente. ¿Listo? Esto nos va a ayudar un montón. Entonces mire que ya puedo calcular ese diámetro de la tubería ahí rápidamente. Entonces ese diámetro de la tubería, si me devuelvo, va a ser igual a ¿qué? Entonces calculemos el caudal. 19. El caudal nos había dado 19.5 galones por minuto, pero ya sabemos, ¿cierto? Que un galón por minuto equivale a 6.30 por 10 a la menos 5 de 1. ¿Cuánto nos daría respetado ingeniero? Da 1.22 por 10 a la menos 3. 1.22 por 10 a la menos 3 metros cúbicos segundo. Y ahora sí lo reemplazo. Entonces ese diámetro en metros va a ser igual a 4 veces por 1. Obvia las unidades ahí, por 10 a la menos 3
sobre la velocidad, pero la velocidad de diseño nos había dado para este ejemplo 1.91 por pi. Agrandamos ese radical para que no sea racional. Raíz, más bien. ¿Cuánto te da el diámetro? $0.028. Listo. 0.028. 0.028. La velocidad de abajo era 1.91. Sí, señor. Ah, listo. Sí, sí, era eso. Y en pulgadas serían 1.13 pulgadas. 1.13 pulgadas. De ahí sale. ¿Listo? Entonces ya saben de dónde sale. Es controlar esas velocidades. Entonces de entrada ustedes, ¿qué pueden hacer? Ah, bueno, pues la norma me dice que debo ponerle un diámetro de 1 pulgada mínimo, entonces le pongo de una vez la pulgada. ¿Listo? Entonces mire que acá ya usted ya empieza a, pues ustedes lo van a hacer juiciositos el día del parcial, pero entonces uno tiene que trabajar con ese diámetro interior de la tubería. Si está trabajando con un school o una cédula 40 o una cédula 10, pues tendrán que mirar el diámetro interno. ¿Listo? Donde recuerden que ese diámetro interno es igual al diámetro externo menos 2 veces el espesor de esa pared. ¿Qué quiere decir la cédula? Es el espesor de la pared. ¿Listo? Básicamente. Entonces mire que ya me queda diseñado. Si vuelvo a mis rociadores, entonces ya tengo mi rociador 1, que sería este. ¿Qué me dice? Ese rociador 1, voy a expresarlo así como para que se acuerden. 19.5 galones por minuto, ¿cierto? Es el caudal. La presión del rociador 1 es igual a 12.12 P6. ¿Y ahora qué me está diciendo? Que si este es el rociador 1, este es el rociador 2, este es el rociador 3, me dice, mire, ese diámetro que va desde el rociador 1 a 2 es que 1 pulgada, ¿cierto? Ya quedó predimensionado. Entonces, ahora, ¿cuál es el juego? El juego es, mire, yo tengo mi caudal y yo tengo que ir conociendo los caudales de los demás rociadores. Y voy acumulando si está en el sistema en serie. Vamos a diseñarlo un poquito más rápido. Entonces, ¿cómo puedo calcular el caudal del rociador 2? ¿Listo? Entonces, caudal del rociador 2. El caudal del rociador 2 va a ser igual a ¿qué? Al coeficiente de descarga por la presión en el rociador 2 a la punto 5. Ese es el caudal del rociador 2. Rociador 1, rociador 2. Y aquí abajo vamos a montar tramos. Entonces aquí sería el tramo que va desde 1 a 2. ¿Listo? Entonces mire que para poder conocer el caudal del rociador 2 debo conocer la presión. Y la presión no es más que una ecuación de la energía. Entonces si usted ya conoce una energía en este punto, usted ya conoce la presión de la energía acá, lo que le está diciendo es, mire, conozca esa presión en la energía en 2. Pero esa presión de la energía en 2 va a ser la presión del rociador 1, ¿cierto? Que dice se acumula esas energías. Más esa sumatoria de HCFs. Más esa sumatoria de HLs. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que la energía, mire, la presión o la energía en 1 va a ser igual a ¿qué? A la energía en 2 menos la sumatoria de HF menos la sumatoria de HL. Entonces, esa sería la ecuación general. Entonces, lo que me está diciendo es que la energía en 1 más, ¿cierto? La sumatoria de HF más la sumatoria de HL va a ser igual a la energía en 2. Donde las energías, recordemos que es la energía potencial más la energía de presión más la energía de velocidad. Entonces, si yo reemplazo en esos términos, ¿qué es lo que me está diciendo? Que va a ser igual a Z1, ¿cierto? Más la presión en 1 sobre gamma, siendo 1 rociador, más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad,
más esa sumatoria de HFs más esa sumatoria de HLs va a ser igual a ¿qué? A Z2 más la presión en 2 sobre el gamma más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Pero mire, si este es mi rociador 1 y este es mi rociador 2, pues este tramo de tubería es igual a ¿qué? A 1 pulgada. Y pues yo sé que el ingeniero César a veces le gusta hacer un poquito la cosa que sea más difícil, pero si usted quiere, usted puede poner nivel de referencia abajo o ponga el nivel de referencia en la misma tubería para que simplifique un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda dicho? Que como las velocidades son las mismas, entonces básicamente la presión del rociador 2, esta presión del rociador 2, va a ser igual a ¿qué? A la presión del rociador 1, ¿cierto? Más la sumatoria de HF más la sumatoria de HL, la cantidad de accesorios. Para este ejemplo, pues voy a tener solamente, no voy a tener las T's, los coupling, no voy a tener en cuenta nada para terminar el ejemplo, ¿cierto? Pero uno cuando está haciendo un cálculo, uno debe sumar esos HLs, debe tener en cuenta esas pérdidas. ¿Listo? Entonces mire que esta presión del rociador 2, pues básicamente va a ser igual a ¿qué? Entonces, esa presión en 2 del rociador 2 básicamente sería igual a la presión 1, que ya la conozco del rociador 1, ¿cierto? Más esa sumatoria de HFs mayores. En este caso, ¿qué es lo que nos dice? Entonces me dice, mire, usted puede calcular ese HF con la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿cierto? Longitud sobre diámetro por caudal al cuadrado sobre área al cuadrado por 2 veces la gravedad. Usted lo puede hacer. O lo que le está diciendo es, mire, usted también puede simplificar, ¿cierto? Y calcularla dependiendo de esos diámetros con la ecuación de Flaman. Si quiere hacerlo por un método semiempírico. Entonces, vuelve y juega. O con la ecuación de Hazen-Williams, ¿cierto? Si va a utilizar la ecuación de Flaman, entonces le dice J va a ser igual a HF sobre L, va a ser igual a 6.1 por el coeficiente de Flaman por el caudal a la 4.75 sobre, perdón, a la 1.75 por el caudal por el diámetro a la 4.75. Que deben tener mucho cuidado que el diámetro y el caudal debe estar en metros cúbicos si estamos hablando de caudal. Entonces nos dice que ese caudal debería estar dado en metros cúbicos sobre segundo. Ustedes pueden convertir toda esta ecuación y es lo que yo les recomiendo, a que hagan todo ese factor de conversión para que metan el caudal en galones por minuto y el diámetro en pulgadas. ¿Listo? Aquí por ahora esto nos está diciendo el caudal debe estar en metros cúbicos, el diámetro va a estar en metros y lo que nos dice es, mire, si el coeficiente es acero, ¿cierto? Acero galvanizado o otro tipo de acero, pueden trabajar con un coeficiente de Flaman de 0.23. ¿Listo? Y esas pérdidas HF sobre L para este caso nos darían en metros columnas de agua por cada metro. ¿Listo? Entonces, pues voy a calcularlo rápidamente. Entonces, mire que SL ahí ¿qué es? SL es la distancia entre rociadores, ¿cierto? Y esa distancia básicamente es SX. Para este y para el otro, estamos diciendo que lo vamos a distanciar igual, SX. ¿Listo? Entonces, calculemos la presión del rociador 2. Entonces, esa presión del rociador 2, ¿cuánto sería? Entonces, voy a calcular esas pérdidas mayores. Entonces, ayúdenme ahí, por favor. Entonces, ¿qué tengo? Que J va a ser igual a HF sobre L, pero es igual a 6.1 por el coeficiente 0.0023 por el caudal, ¿cuánto es? 1. ¿Qué? Ingeniero, ¿me lo recuerda? En metros cúbicos sobre segundo. No, 1.22 por 10 a la menos 3. Gracias. Sí. 1.22 por 10 a la menos 3
metros cúbicos sobre segundo, todo elevado a la 1.75 sobre el diámetro. Y aquí nos detenemos, ¿cierto? Entonces uno debería trabajar con esos diámetros. Entonces, por ejemplo, este es un School 40. Y depende del fabricante. Entonces yo debería trabajar con ese diámetro interno de una vez. ¿Listo? Entonces debería trabajar, pues aquí hay que calcularlos. Diámetro externo 33 milímetros, diámetro interno 38. Voy a hacer solamente un ejemplo y trabajamos luego con los comerciales, pero sí hay que tenerlo en cuenta uno. Entonces ese diámetro interno de 1 pulgada básicamente sería 33.40 menos 2 veces el espesor, 2 por 3.38. Es decir, para el ejemplo, sería 33.40 menos 2 por 3.38. A mí me da 26.64 milímetros. ¿Listo? Entonces, básicamente estaríamos hablando de 0.02664 metros a la 4.75. Listo. Ya tengo esa pérdida metro a metro. ¿Cuánto les da, muchachos, ahí? Da 0.336. Entonces, ¿cómo les digo? Mire, 0. ¿0 punto qué? ¿336? Sí, señor. Gracias, dije. Metros columnas de agua. ¿Listo? Por cada... Ese es otro factor de conversión que ustedes pueden, por cada metro. Ese es otro factor de conversión y es normalmente como lo explica la NFPA. Entonces, la NFPA le dice, mire, exprese esto en PSI, ¿cierto? ¿Por cada qué? Por cada pie. ¿Podríamos hacer esa conversión? Sí, ¿cierto? Si quiere, hagan esa conversión y de una vez expresamos esto en PSI. ¿Cuál sería el factor de conversión? Entonces, pues, ¿qué nos dice? Que para expresarlo en PSI, ¿cierto? Lo que me dice es, mire, metros columnas de agua. Entonces, lo que voy primero a cambiarlo, lo que me dice metro columna de agua equivale a qué? A 1.422 PSI. ¿Listo? ¿Y qué me está diciendo? En metros por, ahora, 0.3048, perdón, metros equivale a un FT. Y ahí tienen el factor de conversión de una vez de entrada, muchachos. ¿Cuánto les da, respetados sus ingenieros? ¿Me corrigen si no está bien? Sí, guárdense en esos datos y lo verá que les va a servir un montón para el parcial. Entonces, ese factor de conversión, ¿cierto? Para expresar en FTs por PSI, pues es, ténganlo guardado ahí, por favor, punto 43.34, ¿cierto? Porque estamos trabajando el caudal en metros columnas de agua, entonces cifras significativas ahí. Incluso si le pudiéramos meter otra, se la metíamos. Entonces, mire, ya. Entonces, voy a expresar para este caso CJ sería igual a ¿qué? A 0.336 por 0.4334. Ya sabe que nos está quedando en qué. Perdón, nos está quedando en PSI por FTs. ¿Cuánto da eso, perdón? Eso les da punto 14. Punto 14. 14.6 PSI por FTs. Pero esto a su vez es igual a ¿qué? A HF
sobre SX. Pero recuerde que la separación entre los rociadores son 12 FTs. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo? Que esas pérdidas HF va a ser igual a ¿qué? A J por SX, a su vez va a ser igual a 0.1456 PSI por FTs por los 12 FTs. Y ya tengo mi carga en PSI. ¿Listo? Entonces, estamos hablando que sería igual a ¿cuánto, muchachos? Entonces sería por 12, va a ser igual a 1.74 PSI. ¿Y qué tenía? Que mi presión en el rociador 2 va a ser igual a que a la presión en el rociador 1 más, para este caso, ingenieros, yo solamente lo tomé como la pérdida mayor, que tenía que la presión en el rociador 1, ¿cuánto era? La presión en ese rociador para que funcione para ese caudal, ya dijimos que debería ser 12.12 PSI. Entonces va a ser igual a 12.12 PSI más las pérdidas 1.74 PSI, es decir, que la presión en el rociador 2, para que funcione, va a ser de cuánto. Entonces va a ser igual 12.12, 13.86 PSI. ¿Listo? Entonces yo ya puedo calcular ese caudal. Ya puedo calcular en ese rociador 2. Entonces voy a hacer como un símil. Acá voy a llevar una fotico de esta. Entonces ahora lo que me dice, mire, para ese rociador 2, es el rociador 2, lo que me dice, mire, su presión de trabajo ahí va a ser de 13.86 PSI. El coeficiente K, 5.6 galones por minuto por PSI a la 0.5. Le dice entonces cuánto caudal está vertiendo ahí. Entonces, ese caudal que estaría saliendo, básicamente, va a ser igual a 13, perdón, a 5.6, voy a las unidades por 13.86 elevado a la 0.5. Y va a quedar en galones por minuto. ¿Listo? Para este ejemplo serían 20.85 galones por minuto. Entonces, mire qué tengo. Para mi rociador 1, como vimos, 19.5 galones por minuto, ¿cierto? Para mi rociador, ¿cuánto quiero? ¿Cuánto requiero, perdón? 20.85 galones por minuto. Ahora, el tramo que va desde ¿qué? El tramo que va desde el rociador 2 al rociador 3, pues ¿cuánto va a ser su caudal? ¿Cierto? Entonces, ese caudal para ese rociador va a ser la sumatoria de los caudales de los rociadores. Entonces, el caudal de ese rociador, de ese tramo, perdón, el tramo de 2 a 3, va a ser igual a ¿qué? Al caudal del rociador 1 más el caudal del rociador 2. Para este ejemplo, ese caudal va a ser igual de 2 a 3. Pues va a ser igual a 19.5, voy a las unidades, más 20.85. Es decir, que para este caso sería 40.35 galones por minuto. Entonces, mire que yo acá, ¿qué puedo hacer, muchachos? Como yo ya tengo una presión en el rociador 2 de 13.86, yo podría calcular nuevamente la velocidad en la tubería. ¿Sí? Podría calcular la velocidad en la tubería. O sencillamente lo que puedo hacer es, bueno, le pongo un diámetro a esa tubería y checo la velocidad. Entonces voy a ponerle un diámetro. Si yo tengo un diámetro de tubería de 1 pulgada, ¿cuánto sería la velocidad? ¿Cierto? ¿Y qué nos dice? Pues que las velocidades no superen más de 3.5. Vuelve y repite como lo mismo.
Entonces esa velocidad para este caso sería, ayúdenme a convertir esto en metros sobre segundo, por favor. O si quieren ustedes pueden hacer un factor de conversión de metiendo el diámetro en pulgadas y metiendo el caudal en galones por minuto para que les den metros sobre segundo la velocidad y la chequen. Eso le ayuda un montón a uno. Entonces, para este caso, ese caudal sería por 6.8. 6.08 es que es el factor de conversión de galones. 6.308. Gracias. Uy, no sé qué lo hice. Listo. 6.308 exponente a la menos 5. Entonces, para este caso, sería igual a 2.54 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Y debo trabajar con ese diámetro interno. ¿Listo? Para este caso, el diámetro interno, según esa tablita, dijimos que era .2664. Reemplazando, ¿qué tengo? Pues va a ser igual a 2.54 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo sobre pi por 0.02664 al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto nos daría esa velocidad en general, Lizeth, por favor? $4.56. Listo. Entonces, mire que de entrada, ¿qué nos está diciendo? Que para esas características 4.56 no nos funciona. Entonces, tengo que pasar al diámetro seguido. ¿Listo? Un cuarto o medio. Pasemos de una vez a 1,5, que es lo más comercial. Para garantizar esas presiones. ¿Listo? Entonces, esas presiones para un diámetro interno de 1,5 va a ser igual a que a 48.30 menos 2 por 3.68. Para este caso, sería 48.30 menos 3.68. Es decir, 40.94. Y lo verifico. Yo me lo voy a verificar ahí rápidamente. Entonces va a ser igual. Velocidad real, 2.54 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo sobre pi por el diámetro, pero el diámetro es 0.04094 al cuadrado dividido en 4. $1.93. Listo, gracias, Inge. 1.93 metros sobre segundo. Yo puedo empezar a optimizar lo que más se pueda, pero pues para este caso no lo va a hacer. Entonces mire que ya tengo diseñado, ¿cierto? Y vuelve y juega otra vez, ingeniero César. Entonces ya acá tengo 1 pulgada. Yo exageré un poquito, pero este tramo va a ser 1,5. Y ahora puedo calcular el caudal del rociador 3. Entonces, vuelve y se repite. Se repite otra vez. Entonces, el caudal del rociador 3 va a ser igual a la presión del rociador 2, ¿cierto? Entonces, caudal del rociador 3 va a ser igual al coeficiente de descarga por la presión en el rociador 3 a la 0.5. Pero la presión en el rociador 3, ahí me voy a hacerlo ya más rapidito, muchachos, que ya saben cómo se calcula, va a ser igual a la presión en el rociador 2 más esa sumatoria de HCF. Entonces calculemos esos HF. Entonces esos HF, ya vieron, ¿cierto? J sobre L va a ser igual a 6.1 por el caudal. Pero ese caudal, ¿cuál es? Entonces,
ese caudal va a ser ¿qué? La sumatoria, ¿cierto? 40.35, es eso. El material sigue siendo el mismo, 0.00023, y el caudal va a ser igual a 2.54 por 10 a la menos 3 metros cúbicos segundo, todo elevado a la 1.75 sobre el diámetro, pero ese diámetro interno es 0.04070, ¿sí? 4094. 4094 a la 4.7. Señor, sí, señor. Es que, pues, cuando hicimos el cálculo pues, por ejemplo, del J del tramo 2, pues Sí, tuvimos en señor. cuenta tuvimos en cuenta solo el caudal 1, o sea, de Sí, R1. Ahí no deberíamos entonces haber tenido en cuenta el caudal también del tramo 2. no, porque es que mira, César, porque es que acá el único caudal que está alimentando, ¿cierto? Sería para este rociador, no más. Ahora, este tramo que va de 2 a 3 sí está alimentando a este rociador y a este rociador. Ahora sí, ¿cierto? Por eso fue que tuvimos en cuenta solamente el caudal del rociador 1. Bueno, vale. Eso. Sí, señor. Listo. Mira, entonces, ¿cuánto nos daría esas pérdidas? Y de una vez regálemelas en metros columnas perdón, en PSI por pie. ¿Cuánto les da, muchachos? Me da 0.068. Listo. Depende de la velocidad, ¿no? Y el diámetro. Entonces, pues eso. 0.068. 68, 68. 68, profe. Ah, gracias. Listo. Entonces, ahí, pues como la separación entre esos rociadores, aquí nos está dando en PSI por FTs, ¿cierto? Vuelvo y juego, ese es SX. Entonces, SHF va a ser igual a 0.068 PSI por cada FT, pero el FT va a ser igual a 12 FTs, que es la separación. 0.0 por 12 nos daría 0.81 PSI. Y calculo, ¿cierto? Calculo esa pérdida. Perdón, calculo esa presión. Entonces, esa presión en el rociador 3, ¿cuánto sería? Ya me devuelvo a una planta y le muestro ahí al ingeniero César. Entonces, esa presión en 3 va a ser igual. La presión en 2, ¿cuánto nos dio, muchachos? La presión en 2 para que funcione es igual a ¿qué? ¿Me la recuerdan? 13.86. 13.86 PSI más 0.816 PSI va a ser igual a 14.67 PSI. Y el caudal, ¿cierto? Ese caudal en ese rociador 3 básicamente sería igual a 5.6 galones por minuto sobre PSI a la 0.5 por la raíz cuadrada de 14.67 a la 0.5. Entonces estaríamos hablando de un caudal de 21.45 galones por minuto. Me voy a volver un momentico a la planta. Entonces, mire qué tenemos hasta acá, ¿cierto? Mire, yo ya tengo calculado este caudal de ese rociador
este caudal de este rociador y este caudal de este rociador. Si aquí tuviera otro rociador, pues tengo que calcularlo. O yo ya puedo calcular cuánto es el caudal de este tramo, ¿cierto? Todo el caudal de ese tramo. ¿Sí es claro hasta ahí, muchachos? Entonces, mire, el caudal de ese tramo, yo voy a llamarlo acá a este punto. Borremos acá un momentico. Llamemos este punto, no sé, el punto C o algo. Entonces, ese caudal de ese punto C, básicamente va a ser igual a ¿qué? Al caudal del rociador 1 más el caudal del rociador 2 más el caudal del rociador 3. Para este caso, ¿cuánto sería? ¿Cuánto les da, muchachos? Pues serían 19.5 más 19.5 más ¿cuánto es que nos dio el caudal del rociador 2, muchachos? 20.85. Más 20.85. Ahí da Más. 61.8. Sí, más el último caudal que nos dio, que era de ¿cuánto? 21.45. 21.45 da 61.8. Listo. Y puedo predimensionar. 61.8 galones por minuto. ¿Listo? Entonces, mire, puedo volver a predimensionar. Entonces, usted puede o calcular la velocidad y calcular el diámetro, o ponerle un diámetro y predimensionar. Entonces, lo primero que yo voy a hacer para predimensionar esa zona es, pues voy a probarlo qué pasa con un diámetro de 1,5 pulgada. Entonces, ese tramo, ¿cierto? Yo lo llamé así, tramo desde el rociador 3 a C, pues va a ser igual a ¿qué? Si le pongo un diámetro de 1,5 pulgada, ¿cuánto es la velocidad? Para este caso, pues esa velocidad, ayúdenme ahí a calcularlo, muchachos, ustedes que lo saben, va a ser igual a ¿qué? El caudal serían 61.8 por 6.308, de la menos 5, serían 3.89 metros cúbicos sobre segundo por pi por el diámetro, pero el diámetro es 0.04094 al cuadrado sobre 4. ¿Listo? ¿Cuánto nos daría eso? Bueno, esto es por 10 a la menos 3, ¿no? Aquí no les anoté. 2.96. Gracias. 2.96 metros sobre segundo. Y pónganme cuidado ahí un momentico. ¿Listo? Entonces, mire, ya tengo predimensionado. Me estoy devolviendo ahí. Entonces, yo ya tengo predimensionado esto. Entonces, esto es, ya sé que este tramo es 1 pulgada, este tramo es 1,5, exagerando, y este último tramo es 1,5 también. Pero mire que sí, aquí se repite, ¿cierto? Porque este sería mi rociador de arranque, el 4, el 5 y el 6 se repiten otra vez los tramos. El 7, el 8, el 9 se repiten otra vez los diámetros. El 10, el 11 y el 12 se repiten otra vez los diámetros, ¿cierto? Entonces ahora lo que me dicen, mire, calcule un factor de derivación, ¿cierto? Entonces recalcule un K para este sector. Pero para poder recalcular ese K, ¿qué es lo que me está diciendo? Entonces ahora lo que me dicen, mire, voy a llamar C y llamémosle, no sé, D.
A, B, C, D, de este punto. ¿Qué pasa en este punto? Que el caudal que viene acá, como no hay rociadores, si hubieran rociadores aparte, tengo que sumar el rociador, ¿cierto? ¿Qué estoy diciendo acá, ingeniero César? Que yo estoy garantizando que funcionen mis 12 rociadores. Pero este caudal que viene acá va a ser el mismo caudal que va de ¿qué? De C. ¿Listo? Entonces lo que me dicen, mire, en en D, puede calcular un caudal va a ser igual a ¿qué? Un K va a ser igual a ese caudal que tenga en D sobre la presión que tenga en D, ¿cierto? A la punto 5. Y va a poder recalcular en función de ese caudal un coeficiente. Pero ese no va a ser el coeficiente, yo lo llamo así, coeficiente de, ¿qué es lo que dice la NFPA 13? Lo dice más o menos como si usted hiciera un coeficiente de distribución de caudales. ¿Sí? Si uno quisiera hacerle un método, o sea, lo realmente que uno debería hacer era calcular el método de Hardy-Cross y cerrar y decir, bueno, para este lado con estas presiones y con estas presiones por este punto, ¿cuánto debería ser el caudal acá y cuánto debería ser el caudal que se distribuye? Pero ese coeficiente KD que yo les estoy mencionando, digamos que lo que dice es, mire, la distribución va a ser para ese ramal o para esa línea 2 de tanto. ¿Listo? Entonces vamos a calcularlo, pero para calcularlo necesito conocer la presión en D. Entonces, esa presión en D va a ser igual a ¿qué? Entonces vamos para allá. Entonces, esa presión en D la presión en D, uy, perdón que ahí lo hice minúsculo, sobre el gamma va a ser igual a ¿qué? A la presión en el punto A, bueno, a C yo la llamé, presión en el punto C, más sobre el gamma, más esa sumatoria de HF. Como no tengo esa presión en C, me toca calcularla, ¿cierto? Entonces, esa presión en C sobre el gamma va a ser igual a ¿qué? A la presión en el rociador 3 más esa sumatoria de HCF. ¿Listo? Vamos a hacerlo rápido. Como el caudal no varía, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Si ese HF va a ser igual a J en C, va a ser igual a HF en C sobre esa distancia, ¿cierto? Pero esa distancia va a considerar la SX. ¿Qué me está diciendo? Que ahí el caudal va a ser igual. Es decir, las pérdidas ya las tenemos calculadas, muchachos. Regálenme en esas pérdidas cuánto les da por pies. 0.0 que no me había mencionado la ingeniera. 0.0. 68. Ajá. 0.068 PSI por KFT, ¿cierto? Entonces esa sumatoria ahí sería, ya las tenemos calculadas también, sería igual a 0.068 PSI por 12 FTs por 12 FTs, nos dio que ese HF en C va a ser igual a, ¿cuánto nos había dado? Perdón, 82. 0.82 PSI. Listo. ¿Y en 3 cuánto nos dio? ¿La presión en 3 cuánto nos dio? $14.67. 14.67 PSI más 0.82 PSI, pues va a ser igual para este caso, muchachos. Serían 14.67 más 0.82. Básicamente estamos hablando de 15.49. 15.49. ¿Listo? P6. Entonces, mire, ya tengo la presión en C. Me falta ahora las pérdidas hasta D. Pero ahora de ingeniero César, ¿cuál es la distancia a D? La distancia a D es la separación entre líneas. ¿Sí ven? Esa separación entre líneas va a ser SL. Esa sería la pérdida hasta D.
Vamos a calcularla rápidamente y calculamos el K. Entonces, ya tengo la presión en A, ya, perdón, en C, nos toca la presión en D, pero esas pérdidas en J va a ser igual, ahora va a ser igual HF en D sobre SL. ¿Listo? 6 como no estoy cargando ningún caudal, 6.1 por el mismo caudal que teníamos, por 0.0023, 0.0023, por el caudal, si me lo recuerdan, ¿cuánto era? 2.5, ¿cierto? 2.54 por 10 a la menos 3 metros cúbicos segundo por 1.75 sobre ese diámetro nos da esa misma pérdida, ¿cierto? Va a ser igual a 0. Aquí es como para que lo tengan consignado, 94 a la 4.75. Entonces, SJ, como lo indicó la ingeniera, es 0.068 PSI por FT, pero ahora ese HFD va a ser igual a ¿qué? A J por SL. Pero SL, ¿cuánto nos había dado, muchachos? 130 dividido en 12. 10.83. Entonces va a ser igual a 0.068 PSI por FT por SL, pero SL es 10.11. Para que no se pongan ahí a complicarse. 11 FT. Entonces esa pérdida HFD va a ser igual a ¿qué? 0.068 por 11 va a ser igual a 0.74. Entonces ahora sí que tengo que la presión en D sobre el gamma va a ser igual a ¿qué? A la presión en C, ¿cierto? Que para este caso esa presión en C nos dio, ¿cuánto nos dio la presión en C, muchachos? ¿Me la recuerdan? 15.49. 49, gracias, PSI más 0.748 PSI más 14, más, perdón, 15. 15.49, 16.23. Entonces, ese K que yo lo llamé ese K de distribución, ya tengo la presión, tengo el caudal ahí en ese punto, ¿cierto? Entonces, ese caudal básicamente es el mismo. Entonces, ese K de distribución va a ser igual al caudal ahí en ese punto que es 60. 60 que nos da, muchachos, ayúdenme ahí a recordarles que creo que lo borré. ¿60 qué? ¿En dónde, profe? En D, que sería el mismo caudal que traigo de la sumatoria desde el rociador 2, es el mismo caudal que traigo para C y es el mismo caudal que traigo para D. ¿60 punto algo nos dio ese caudal? 61.8. Listo, gracias, ese es. 61.8, ¿cierto? Galones por minuto sobre PSI. Entonces, ahora, SK va a ser igual a 16.230 PSI a la 0.5. Entonces, como les digo, ese es un K de distribución. 61.8 dividido en 16.230. Entonces, ese K de distribución, mire que es más grande del que estamos tomando, porque ese es un K de distribución para la tubería de 15.34 galones por minuto por P6 a la 0.5. ¿Listo? Entonces ya vamos casi terminando. Entonces, ahora lo que me dice, mire, con ese K de distribución de la tubería, como usted ya tiene un K de distribución acá, lo que me dice es, mire, usted ya puede calcular a su tramo siguiente cuánto sería el caudal acá, ¿cierto? De su tramo siguiente.
Entonces lo que le dice es, mire, si yo llamo E, pues ese caudal de distribución sería igual a ¿qué? A la presión que tengo en este punto por el K. ¿Listo? Entonces, ese caudal que yo requiero acá va a ser igual a ¿qué? A la presión por el K más esos dos. Y de ahí para abajo va a trabajar con su K distribución. Ah, no, perdón. Aquí es esta presión, mire, perdón. Esta presión no es la de D, sino es la de C del punto anterior. Ese K distribución. Esa presión en C, ¿cuánto fue que nos dio? 15.49 P6. Entonces ese K sería 61.8 dividido en 15.49 elevado a la 0.5. 15.70 da. 15.70, ahora sí, galones por minuto por P6 a la 0.5. Entonces, ese caudal en D, pues va a ser igual al K en D por la presión en D a la 0.5. Es decir, ese caudal en D, para este ejemplo, sería igual a 15.70 por la presión en D, pero la presión en D nos había dado 16.230 P6 a la 0.5. Entonces, ese caudal en D, para este ejemplo, sería igual a 16.320 elevado a la 0.5, 63.43 galones por minuto. Listo. Entonces, mire, ¿qué me está diciendo? Entonces, básicamente lo que me dice es, mire, usted hasta este punto, ¿cierto? Tiene un caudal de ¿cuánto? De 61.54. ¿Cuánto fue que nos dio, ingeniero? 61, ¿qué? 61.8. 61.8 galones por minuto. Ahora en D, con ese coeficiente K, el caudal que tienen es de 63.43. Es decir, que el caudal que requiere de D a E es la sumatoria de estos dos. ¿Listo? Pero todavía nos queda otra línea. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces ya vamos a terminar para cumplir ¿cuántos? Las 4 líneas que yo requiero. Entonces ahora, de D a E, el caudal sería igual a ¿cuánto? Entonces, caudal de D a E, pues va a ser igual a 61. ¿Cuánto nos daría? 61.40 y 61.85 más 63.43. 61.85 nos daría 125.28. 125.28 galones por minuto. Y vuelvo y miro. Voy a checarlo con un diámetro de ¿qué? De 1,5 a ver si me cumple. Si no me cumple con un diámetro de 1,5, pues tengo que cambiar la velocidad. Tengo que cambiar el diámetro. Entonces, esa velocidad con eso va a ser igual a por 6.308 exponente de la menos 5. Sería 7.90. 10 a la menos 3 metros cúbicos segundo sobre pi por 0.04094 al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto nos daría ahí, ingeniera Licepto?
A mí me está dando 6. No sé si esté bien o no. Sí, profe, 6. ¿Sí? Entonces, graves, pues con 6 metros sobre segundo no. Entonces tengo que pasarlo al diámetro superior, que serían 2 pulgadas. Y para 2 pulgadas, así sucesivamente. Bueno, ustedes lo terminan ahí, muchachos. Entonces, quiero explicarles otra cosita y ya quedamos terminado ahí, ¿listo? Entonces, mire que hasta acá, entonces, ya tendría que, hasta E, me está diciendo el caudal, ¿listo? Ahora lo que me dice es, mire, ese tramo de E, ya hasta las bombas, porque ya estoy cumpliendo mis área, es decir, mis 1500, y de ahí para allá sería el mismo diámetro. Si no tuviera gabinete ni nada. Entonces lo que me dice, voy a ponerle F, ¿listo? Después de la última línea, F. Entonces, para calcular el caudal en F, pues va a ser la presión de ¿qué? Ya tengo el caudal en E, ¿cierto? De D a E. Ahora tengo que calcular las pérdidas de ¿qué? Desde E a F. Y F es la separación con una línea. Y ese caudal en F, pues va a ser el coeficiente de descarga de D, el coeficiente recalculado de D. Con 2 pulgadas lo hicieron, muchachos, pero creo que con 2 pulgadas cumple. Entonces, mire que como ya el diámetro es 2 pulgadas, me regalan la velocidad ahí, por favor. ¿Cuánto les da con 2 pulgadas? Entonces, ahora lo que dice, mire, esas pérdidas en F, presión en F sobre gamma va a ser igual. La presión en E sobre el gamma más esa sumatoria de H es F, ¿cierto? Pero como el diámetro es 2 pulgadas, pues puedo trabajar con la ecuación de Hazen-Williams o Darcy, cualquiera. Si voy a trabajar con la ecuación de Hazen-Williams, pues lo que me está diciendo es caudal sobre 0.280 por el coeficiente de Hazen-Williams por el diámetro interno a la 2,63, todo elevado a la 1.54, donde ese coeficiente de Hazen-Williams, ¿cierto? Para materiales aceros o galvanizados lo pueden considerar como 130 y reemplaza. ¿Listo? ¿Qué es lo que me está diciendo? Que si yo tuviera rociadores, yo ya estoy garantizando mi área a proteger. Mire que mis 12 rociadores estarían por acá. Aquí estarían mis 12 rociadores. Y esa sería mi área a proteger. Entonces, de ahí para adelante, como se repite esa área a proteger, pues el diámetro va a ser el mínimo. Va a ser ese diámetro que nos dé 2,5 pulgadas para toda la red. Porque lo que me está diciendo es, mire, yo voy a volver a duplicar esa área a proteger acá, esa área a proteger acá o esa área a proteger acá. ¿Y por qué? Porque como yo no sé, yo estoy diseñando es para mi área a proteger, pero no sé dónde se va a presentar el conato de incendio, pues va a ser el mismo caudal de ahí para allá. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la bomba, si no tiene mangueras y si no tiene nada diferente. ¿Listo? Este sería el caudal de F. Entonces, ¿cómo podría calcular el volumen del tanque? Entonces, ese volumen del tanque para rociadores sería igual al caudal de F, ¿cierto? Por el tiempo de operación mínimo, más si tienen gabinetes, ¿cierto? O mangueras, más 250, ¿cierto? O 100, dependiendo del uso, que era lo que nos decía la norma. Por el tiempo de operación. 250 galones por minuto por el tiempo de operación. ¿Listo? La otra forma de calcular ese volumen, mire que es muy fácil. Esta es una forma. La otra forma de calcular es volumen, ¿cierto? Del tanque
va a ser igual a ¿qué? A número de rociadores por el caudal, ¿cierto? Que requiere un rociador o que requiere el rociador número 1. Se dice que está diseñando para los rociadores. Entonces, caudal del rociador 1, ¿cierto? Y esto multiplicado por el tiempo de operación. Serían 12 rociadores por el caudal de un rociador por el tiempo de operación más las mangueras. 250 galones por minuto por el tiempo de operación. Y un tercer caso sería volumen del tanque. Sería igual a ¿qué? Al área a proteger, ¿cierto? Mire, el área a proteger por el caudal o la densidad del rociador, ¿cierto? Esto está dado en ¿qué? En galones por minuto por FTs cuadrados por el tiempo de operación más el caudal de las mangueras, galones por minuto por el tiempo de operación. ¿Listo? Y de eso lo que dice es, escoja el mayor de esos y compárelo con el método de mangueras. Y el que sea mayor, pues ese va a ser el volumen de su tanque. Eso sería, muchachos. ¿Quieren preguntas ahí, estimados ingenieros? Eso sería todo. El parcial sería un diseño de unos rociadores, así como lo vimos. Partiendo desde el rociador más crítico, que tienen que tener en cuenta que si tienen gabinetes o mangueras, pues el tramo que esté conectando las mangueras y los gabinetes, pues deben sumarle ese caudal y el diámetro sí debe considerarlo. Si es un sistema clase 3, pues tocará sumarle los 250 galones por minuto adicional, ¿cierto? Si es un sistema para las tuberías, si es un sistema clase 1 que se requiere, pues tendrán que sumarle a esa tubería los 500 galones por minuto para que pueda alimentar los rociadores y pueda alimentar las mangueras. ¿Listo? Ahora sí bien, voy a volverme un momentico acá y les explico ahí un conceptico rápido. Entonces, por ejemplo, es esto, muchachos. Si ven, mire, centrémonos acá en esto. Entonces, mire que yo tengo rociadores y estaría diseñando para el rociador más alejado. Por ejemplo, para este rociador de aquí. ¿Qué me está diciendo? Que si es un grupo leve, la densidad de este rociador sería 0.10 o si es un grupo ordinario sería 0.15. Y ese rociador empiezo a diseñar, entonces empiezo a conocer la presión de qué, de este rociador bajo. Me dice, son 12 rociadores máximos que tiene que diseñar de este. Y así seguidamente, Pero ahora, ¿qué pasa? Hasta llegar a la bomba. Si yo no tuviera gabinetes, ¿cierto? Si yo no tuviera gabinetes, si la norma no me exigiera gabinetes, entonces la presión de la bomba sería de que desde el rociador más retirado hasta mi bomba. Pero si yo tengo que garantizar la presión de un gabinete, por ejemplo, este caso, muchachos, ¿qué me está diciendo? Que si ese gabinete es clase 2, la presión de servicio debería ser, ¿cuánto acá? 65 PSI. Si es un clase 1, debería garantizar 100 PSI, ¿cierto? Entonces, mire que la presión debe ser, pues, la más crítica. La más crítica, ¿cuál sería? Los 100 PSI, y debo verificar con esos 100 PSI que por lo menos el rociador más retirado me funcione ¿a qué? A 7 PSI. Pero diseño la red independiente. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Mire lo que me dice acá. Ah, usted tiene rociadores y gabinetes y mangueras, entonces usted tiene una red para las mangueras, pero a su bomba solamente va a llegar una red, ¿sí ve?
Y esa red va a tener que ser capaz de garantizar el caudal de ¿qué? De las mangueras y de los rociadores. Entonces eso es lo que le está diciendo. En ese punto de convergencia donde se crucen esas mangueras y esos gabinetes, pues tienen que tener en cuenta el caudal que requieren, dependiendo del sistema, si es clase 1 o si es clase 2. Eso sería, muchachos. Sí, la ruta crítica. Si llega a pasar por un gabinete, pues tienen que tener en cuenta la presión para que funcione el gabinete, más ese caudal de ese gabinete siendo la clase, según la clase, si es 1 o 2. Solo en la ruta crítica. Listo, muchachos. Nos vemos el viernes entonces, ¿listo? Voy a colgar porque tengo que arrancar con el otro grupo. Cualquier cosita que tengan dudas, me preguntan ahí por el interno. Vale, Bueno, muchas gracias. Feliz noche, Gracias, muchachos. Se profe. pueden, pues, hasta luego. Gracias, profe.